Podés escucharnos por FM Vox 103.3 Ucacha o www.fmvoxucacha.com.ar. También podés bajar nuestras apps y escucharnos en tu celular a donde vayas y por Teleco Canal 10 TV, donde además encontrarás nuestra clásica programación local y zonal. Búscanos en las redes sociales e informate de lo que nos sucede. Y Teleco Canal 10 Televisión. Venta e instalación de sistemas de seguridad para hogares y empresas. Entérate de lo que ocurre en tu casa o negocio adquiriendo un sistema de cámaras de vigilancia. Podrás monitorearlas desde cualquier punto del mundo con una conexión de internet o desde cualquier dispositivo telefónico. Podrás revisar en cualquier momento lo que sucedió en el día, ya que todo queda almacenado. Solicita una demostración sin compromiso al 3534-122-145 o en Estudio Integral de Informática del ingeniero Alejandro Pagliero. Cooperativa de Electricidad Bengolea. Energía eléctrica, agua potable, televisión por cable, telefonía urbana y rural, internet, biblioteca, videoteca, servicios sociales. Cooperativa de Electricidad de Bengolea. Servicios para toda la comunidad. Mirá todo lo que hicimos en Villa María en 2 años. Mirá. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. Muy pronto inauguraremos el nuevo centro ambulatorio de tratamientos de adicciones en la ex sede del Hogar Infantil El Guricito, en Barrio Santa Ana. Un espacio municipal que brindará acompañamiento interdisciplinario a adolescentes y adultos que necesiten atención sin internación. Ya inauguramos el nuevo edificio de la Escuela de Formación Profesional en Automatización Industrial y Robótica, ubicado entre los barrios Solares del Norte y Felipe Bota. Además, se abrirá el primer anexo de la Academia Policial para Oficiales, que formará profesionales destinados al sudeste y sur cordobés. Y Villa María contará también con una base operativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Córdoba elige invertir en educación, salud y seguridad. Ver que se construyen nuevas escuelas da esperanza. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Villa María, hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Municipalidad de Chazón. Brindamos servicios. Facilitamos trámites a través del registro civil. Salud con el dispensario. Acompañamos a nuestras instituciones. Seguimos construyendo viviendas. Avanzamos con el gas natural en el parque industrial. Y estamos siempre cerca de los vecinos. Juntos hacemos el futuro de Chazón. Municipalidad de Chazón. Municipalidad de Ucacha, obras y gestiones permanentes. Municipalidad de Ucacha, con todos, entre todos. El Club Deportivo de Caza y Pesca Alas Coloradas sigue sumando socios. Vos también podés ser parte de esta hermosa institución. Para mayor información,
Comunicate a los celulares 353 42 69 960 o 353 42 70 001 o con cualquier miembro de la comisión directiva. Hacete socio del Club Deportivo de Caza y Pesca Alas Coloradas. Doctora María Cecilia Santillán, médica especialista en diagnóstico por imagen. Atiende en su consultorio en calle San Luis 228 Ucacha. Recibe todas las obras sociales, ecografías mamarias, ginecológicas, obstétricas, 4D, abdominal, renal, prostática, muscular, ecografías en adultos, niños y bebés. Turnos y consultas al teléfono 3534-191-166 por urgencias al 351-34 80-190. Doctora María Cecilia Santillán, ecografías. En Córdoba, el cuidado del ambiente es una política pública que asegura calidad de vida hoy y a las generaciones futuras. Lo hacemos incentivando la movilidad eléctrica, incorporando biocombustibles y generando más energía proveniente de recursos renovables. EPEC. Teleco, Canal 10 TV. Fútbol con estilo. Teleco Noticias. Eventos y coberturas. Para vernos de cerca. Teleco Noticias. Informativo regional. Todos los viernes a las 21 horas por Teleco Canal 10 TV. Repite sábado a las 13 horas. Teleco Noticias y flashes informativos. Con invitados, entrevistas, coberturas y todo lo que pasa. Conduce Gustavo Perusia. Desde los estudios y puesta técnica en Ucacha. Para toda la zona. Estamos en el ámbito del Instituto de Educación Superior Clelia Fanny Castagnino, porque en instante nada más comienza una disertación del padre Raúl Frega. Vamos a decir que el padre Raúl estuvo 3 meses en Roma en una formación muy especial y en este marco participó de lo que fue la presentación de la encíclica Magnifica Humanitas, encíclica que tiene un valor histórico porque además fue por primera vez presentada por el propio Papa, el Papa León XIV. Bueno, hoy está aquí en el Castagnino con esta cátedra, con esta disertación, Custodiar lo humano, respuestas desde Magnifica Humanitas que nos interpelan. Previamente el padre estaba hablando con nosotros y nos comentaba justamente de esa experiencia única y que ahora traerá a colación justamente en esta oportunidad. Y aquí estamos con Teleco Canal 10 Televisión para este especial Teleco Noticias. Padre, nuevamente en Ucacha, para nosotros un gusto. Nos decía que también tiene muy en su corazón a nuestra localidad y con un tema realmente pero tan candente. Sí, una alegría volver a compartir desde otro lugar obviamente y poder traer también este tema para compartir conocimiento y abrir debate, porque es un tema que creo que nos interpela a todos. No hay únicamente alumnos, vemos profesores, también vecinos, quiere decir que son temas que realmente interesan. Esa es la idea, que podamos asumirlo cada uno de nuestro lugar, porque no es un tema solamente para académicos o técnicos, sino implica nuestra propia vida. El padre viene de formarse allí, una nueva formación. ¿Qué sigue ahora? Porque está siempre inquieto con este tipo de cuestiones. Y creo que ahora va a profundizar los distintos campos que he trabajado, el diálogo interreligioso, últimamente estoy con el tema de la protección. Este es un tema también de protección que implica el cuidado de la otra persona en distintos ámbitos, así que creo que seguiremos profundizando por ahí. Gracias, No, gracias a ustedes. Perfecto, muy bien, ahí la posibilidad de dialogar entonces con el padre Raúl en esta participación, Custodiar lo humano, respuestas desde Magnifica Humanitas que nos interpelan, la encíclica del Papa León XIV. A todos los que nos acompañan, los vecinos de la localidad, a representantes institucionales, agradecer la presencia del SEMA, que también hoy nos está, Seija, agradecer su presencia y su acompañamiento. Gracias por venir a nuestra casa, nuestra casa que se
siempre abierta, agradecer la presencia de una de nuestras fundadoras, la señora María Luisa, agradecerle. La verdad que es una alegría para nosotros estar hoy encontrándonos aquí para abordar uno de los temas que nos atraviesan como sociedad y que a nuestras carreras, tanto de formación docente como formación técnica, nos interpela en formar profesionales capaces de estar integrados en la sociedad y en el mundo actual que vivimos. También agradecer la presencia de Raúl. Para nosotros para algunos, fue nuestro cura de la adolescencia, que nos acompañó, nos sostuvo, y de quien aprendí una hermosa palabra que es comunidad, y que yo siempre lo digo acá en el instituto, somos comunidad. Y de él aprendí también el tema de las redes. Las redes nos sostienen, nos vinculan, nos acompañan. Entonces, la verdad que es una alegría tenerlo. Lo voy a presentar porque cuando charlábamos decía, no es solamente que vengo a hablar como cura, él se ha estado formando este último tiempo y la verdad que le mandaba un mensajito y le decía a Raúl, sencillito, así nomás. Bueno, el padre Raúl Frega, Raúl Darío, es sacerdote desde el 2007 y es profesor en Ciencias Sagradas y Filosofía. Es actualmente párroco de la Parroquia Espíritu Santo en Río Cuarto, desde el año 2017. Es director general del Instituto Superior María Inmaculada de Río Cuarto, tanto de nivel superior como de nivel medio. Es asesor de la Comisión Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Es miembro del equipo diocesano para la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables de la diócesis de Río Cuarto desde el año 2022. Es delegado de la Conferencia Episcopal Argentina para participar del Encuentro Internacional de Párrocos para el Sínodo en Roma en el año 2024. Ha realizado la diplomatura en Diversidad Religiosa, Espacio Público e Interculturalidad de la Universidad de Buenos Aires. Fue becado internacional del programa Fellows. Qué complicado. Fellows, centro promovido por el Reino de Arabia Saudita con sede en Lisboa y de la primera Corte Latinoamericana 2022. Desarrolló la capacitación Puentes Educativos para formar docentes en el abordaje de la diversidad religiosa y cultural en el año 2022. Es diplomado en acompañamiento espiritual ignaciano por la Universidad Católica de Córdoba y diplomado en Safeguarding por la Universidad Gregoriana de Roma, Instituto de Antropología en el actual 2026. Muchísimas gracias, Raúl, por acompañarlos y los dejo con su presencia. Bueno, yo me voy a parar. Gracias, Franco, y es una alegría poder compartir. A muchos de ustedes los conozco tal vez de más pequeños, otros hemos compartido la vida de fe aquí en la comunidad y también trabajo social. Como decía Franco, vengo a compartir sobre este tema, que es un tema que nos interpela. La interpelación es tratar de que cada uno de nosotros desde después de la charla o de lo que les voy a compartir del conocimiento, a partir de la última escrito del Papa León, podamos pensar nuestra vida. No venimos aquí a un planteo meramente académico, como si esto fuera una teoría. Mi intención es traer, sí, teorías, ideas, aportes, no solo del Papa, sino de otros pensadores, pero con la intención de que cada uno de nosotros podamos pensar nuestra propia realidad. ¿Qué pasa con mi vida y este tema? ¿Qué pasa con mi trabajo y este tema? ¿Qué pasa con mis vínculos y este tema? ¿Qué pasa en definitiva con ese nosotros que constituye la comunidad? Ojalá que pueda lograrlo. La idea es, si tienen alguna pregunta que no se entiende lo que voy diciendo, poder hacerla obviamente en el momento
que surja la duda, no tengo ningún problema, levantan la mano, preguntan, esto no es una cosa académica donde yo solamente hablo. Luego sí, los planteos, las posiciones, si alguno no está de acuerdo, también esto es un diálogo y un intercambio, solo que esa parte la dejamos al final porque primero es como necesario tal vez una visión de conjunto. Pero lo que no se va entendiendo o alguno quiere especificar algo, insisto, levanta la mano y pregunta tranquilamente. Lo primero es como descubrir por qué estoy acá y desde qué lugar traigo también esta posibilidad. Ahí lo ven al Papa en la presentación de este escrito, esta encíclica que se llama Magnificat Humanitas, que es una carta encíclica, es una forma documental que tiene la Iglesia de referirse hacia la sociedad. Es parte del magisterio, de la enseñanza de la Iglesia sobre temas sociales. No habla solamente de cuestiones de oración, de iglesia, de templo, sino que habla de las cuestiones sociales. El subtítulo, que es importante, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. No es un escrito sobre inteligencia artificial, sino en tiempos de inteligencia artificial. Una distinción que no es menor, porque el Papa no habla solamente de la inteligencia artificial, pero sí habla de lo que ella está haciendo en nuestro tiempo y del impacto que tiene en los distintos ámbitos de la vida. Yo no vengo a traerles tal vez muchas respuestas, sino más bien intentando generar preguntas. Algunas respuestas o algunas interpelaciones las voy a dejar, pero si alguno piensa que venimos a resolver las cosas, no, porque el Papa tampoco. Y alguno se puede preguntar también qué hace un cura hablando de estos temas en un instituto que también es de formación pública. ¿Qué hace también la Iglesia hablando sobre un tema que no le corresponde, si lo vemos al principio de su temática, con el ámbito religioso? Y yo traigo sí los textos. Ustedes van a ir viendo ahí los textos, ya sea de la encíclica o de otros autores. Algunos los voy a ir leyendo, pero si no los voy dejando allí para que los conozcan y puedan hacer referencia también a ellos. Esto que está allí es parte del discurso que dio el Papa en la presentación de la encíclica, que ya me voy a hacer referencia. Y que sitúa por qué un cura o por qué la Iglesia, por qué un Papa aborda este tema. Y él dice, no tenemos respuestas técnicas ni pretendemos sustituir a nadie que tiene las competencias, pero aportamos una sabiduría y queremos estar involucrados en la temática del mundo. Alguien que estuvo también en esa presentación, este hombre, Christopher Olaf, es un cofundador de Anthropic. Anthropic es una de las empresas de tecnologías más importantes del mundo. Yo voy a hacer referencia, estuve en esa presentación, delante de mí, en la presentación estaba todo el equipo técnico de Anthropic. Y él dice, y lo voy a leer sí porque me parece importante, y esta es la dinámica que yo quisiera generar hoy. Tenemos al Papa, un líder religioso, y tenemos en el mismo momento y ante el mismo tema a uno de los dueños de la tecnología mundial, que dice esto. Algunos podrían creer que los asuntos de IA los manejan mejor los informáticos como yo. Se equivocan. Las preguntas que plantea la inteligencia artificial son más complejas que la comunidad de investigación en inteligencia artificial. Reconoce un límite. Necesitamos que más personas en el mundo, comunidades religiosas, sociedad civil, académicos, gobiernos, hagan lo que su santidad ha hecho aquí. Tomar esto en serio, analizarlo detenidamente e impulsar los acontecimientos en una mejor dirección. Les recomiendo leer el discurso completo de este hombre, un joven, tendrá la edad de muchos de ustedes, más joven que yo, y donde sitúa el diálogo líderes religiosos, sociedad civil, gobierno político. Nosotros en Argentina seguimos con un paradigma del diálogo religioso-civil que pertenece a otra época, a fines del siglo pasado, principio de 1900.
Hoy la sociedad, por ejemplo, de las Naciones Unidas o los organismos que más trabajan en el liderazgo mundial, ven a los líderes religiosos como parte integral de los planteos sociales. Las Naciones de las Unidas trabajan en un programa que se llama OFC, Organizaciones Basadas en la Fe, porque reconocen que los líderes religiosos, entre otros ámbitos, son los que permanecen en las comunidades cuando hay catástrofes y demás. Nosotros cuando pensamos en el líder religioso pensamos en oración, en iglesia, en adoctrinamiento y no pensamos en la fuerte repercusión social que ellos tienen. Un trabajo de multiactor hace que nosotros como parte integral de la sociedad participemos de los debates de la sociedad. Acabo de terminar también un curso de la Organización Americana de Derechos Humanos en la protección de la niñez. La Convención de los Derechos del Niño, en su articulado, manifiesta precisamente que parte integral de la dimensión de la persona es la dimensión espiritual. Si un académico y una persona que tiene tanto poder como Olaf se atreve a dialogar con el mundo religioso, creo que nos marca también un cambio de época, sobre todo para la sociedad argentina, que detrás de aquel lema y que al cual concuerdo, separación Iglesia y Estado, no puede descubrir que el trabajo articulado con los líderes religiosos es parte de la constitución social. Pongo un ejemplo muy interesante. Yo voy a hacer aportes de bibliografía, que he leído muchos de ellos, otros las voy conociendo. Sociólogos argentinos. Nosotros en Argentina, me he formado con varios de ellos, tenemos los mejores sociólogos en religión y lo que implica la religión en los distintos ámbitos de la vida. De la UBA, no es una universidad católica, es la Universidad de Buenos Aires. Entre ellos, Fortunato Malimachi, y esta mujer que no fue profesora mía, la he conocido ahora, que se llama Flavia Costa, hoy conseguí su libro, que en una revista que le recomiendo que se llama Anfibia, han puesto este título: La gran batalla de nuestro tiempo, el Papa contra el Anticristo. En Argentina, hace un tiempo, se instaló, primero comprando una casa y ahora haciendo la inversión de vaca muerte, Thiel, uno de los tecnócratas y libertarios del mundo más poderosos, con la intención de avanzar en los programas y en los recursos que nosotros tenemos, necesarios para el desarrollo de plataformas de inteligencia artificial. Este hombre, Thiel, fundador de un centro de control y de vigilancia de IA, Palandri, tildó al Papa y a todos los que están en contra de la inteligencia artificial de anticristo. Recurre a un simbolismo religioso para atacar la posición del Papa y de todos aquellos que pretendan regular o poner coto a la intervención de la tecnología que deviene de la IA en nosotros. Les recomiendo ese artículo de Flavia Costa, que es una socióloga, aquella que piensa las relaciones en la sociedad, que trae este tema a la actualidad de nuestro país. Entonces creo que el diálogo al cual yo me inscribo es un diálogo entre los liderazgos religiosos y los actores sociales y civiles. Un liderazgo que necesitamos profundizar. No hay planteo mundial que no implique también un sesgo religioso. El 84% de la población mundial profesa alguna tradición religiosa. La sociedad en la que vivimos, cada vez más diversa y global, no se entiende sin la dimensión religiosa. Es una de las habilidades para el siglo futuro. Si yo no conozco culturas y no conozco tradiciones, no voy a saber interactuar con la mayoría de la sociedad. Nosotros seguimos con un esquema de una sociedad que no se moviliza. Durante años nuestras sociedades, por movilidad, por contactos, por influencia intelectual, permanecía siempre la misma. Hoy cualquiera de nosotros tiene contacto con cualquier ciudadano del mundo. Y es muy posible que muchos de ustedes en algún tipo de trabajo interactúen con personas de otras culturas y tradiciones religiosas. Y si no saben, por ejemplo, algo de esas tradiciones,
no van a tener habilidades para desarrollarse en ese ámbito de trabajo. Por eso el conocimiento que dan las religiones también es un conocimiento cultural. Por eso, si a alguno le cuesta esto, le invito a abrirse también a esta posibilidad de escuchar lo que los líderes religiosos pueden manifestar. El tema de custodiar lo humano me parece como central en la encíclica y lo pone en 2 puntos el Papa. Tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando esa magnífica humanidad que se nos ha dado. El término de la encíclica precisamente es una alabanza a nuestro rasgo de ser humanos. Debemos y podemos elegir en qué proyecto trabajar y con qué estilo para custodiar y valorar la magnífica humanidad que nos ha sido dada como un don. Y cuando leía esa parte, hace poco tiempo estuve viviendo en Roma y pude desde allí, por contactos, ir a Cracovia y visitar Auschwitz, el campo de concentración más grande del nazismo. Y allí conocí la historia de este hombre, que pueden googlearlo, el prisionero 432, Marian, y el nombre, como verán, polaco, difícil de pronunciar. Un hombre que sobrevivió a todo a Auschwitz, como dice el número 432, fue en el primer vagón, y durante 50 años posteriores a Auschwitz no pudo emitir palabra de todo lo que allí vivió, hasta que tuvo un ACV. Y la única forma de salir de ese ACV, recomendado también por los profesionales, para adquirir nuevamente la movilidad, fue el dibujo. Y empezó a dibujar toda su experiencia. Hay un documental. Visité la muestra antes de estar en el campo de concentración y entre los dibujos me impactó que tiene que ver con esto de custodiar la humanidad. Hay una figura que es Maximiliano Kolbe, un monje que murió cambiando su vida por otro prisionero. Cuando alguien se escapaba, los nazis destinaban a 10 personas a morir en una fosa de hambre. Maximiliano Kolbe se intercambió por un prisionero que quería vivir por sus hijos. Marian nunca lo conoció a Maximiliano, pero escuchó en la prisión ese testimonio que lo hizo a él luchar y profundizar en esto. Y él decía, este es Maximiliano dibujado cuando entró, este es Maximiliano cuando murió, este es Marian, que era un artista, un creativo, y él se vuelve a dibujar acá abajo, flaco y desnutrido. Y en este dibujo, ¿qué representó él? Que cuando alguien entraba a Auschwitz tenía rostros, mirada, y poco a poco, si ven aquí, uno se convertía en alguien sin rostro y con solo un número. O aún peor, alguien podía convertirse, como vemos aquí al costado, en alguien oscuro. Porque de Auschwitz también se entraba a la oscuridad más profunda de la persona. Y él dice que pudo sobrevivir, por eso se dibuja con rostro, porque lo que pretendía el nazismo hacer con ellos era que perdieran su humanidad. Que en los vínculos que tenían, en el forma que se desarrollaban las cosas y sobre todo, cuando bajaba alguien los brazos y se dejaba morir en Auschwitz, cuando empezaba a dejar de tratarse él mismo y por lo tanto permitía a los otros, ya no siendo un humano, sino una cosa. Y él considera que pudo sobrevivir porque de alguna manera, siguiendo lo que dice el Papa, custodió su humanidad. Para algunos expertos estamos ante ese desafío. ¿Cómo custodiamos nuestra humanidad? La pregunta allí es antropológica, ¿qué nos hace ser humanos? En un mundo que avanza a rasgos imponentes en la tecnología. La propuesta que yo intento hacer tiene estos puntos. Primero, situarnos un poquito más. Después, profundizar en esto de sentirnos interpelados. Y me voy a detener, adelante, en 2 puntos. Técnica y dominio, custodiar lo humano,
que es el punto 3 y es el capítulo 3 de la encíclica. Yo no voy a hablar de toda la encíclica, si bien voy a hacer referencia en algunos momentos, me detengo solamente en 2 capítulos, principalmente. Y el capítulo 4, que yo le llamo Educación, Trabajo y Libertad, el Papa más bien lo llama Verdad, Trabajo y Libertad, y también otros temas. Y luego abrir, como os decía, un espacio de resonancias y diálogos. Simplemente para situarnos. Un escrito papal es un escrito importante para la tradición de la Iglesia. En el caso de este escrito, se inscribe aún más en la importancia de la tradición de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Ustedes saben que cuando un papa se elige, deja de lado su nombre y elige un nombre. El papa apenas fue elegido el año pasado, dijo que se llamaba León XIV, en referencia a León XIII, que fue un papa de fines de 1800, que con un escrito que se llama Rerum Novarum, inició la reflexión de la doctrina social de la Iglesia. Esto es, cómo la Iglesia piensa las situaciones sociales. En aquel momento, plena revolución industrial, otro gran cambio para la humanidad, y el Papa, a través de Rerum Novarum, habló sobre la cuestión del trabajo. Rerum Novarum en latín significa las cosas nuevas. El Papa dice que él se pone este nombre en referencia a aquel Papa, porque considera que hoy también es deber de la Iglesia responder a esta revolución industrial o tecnológica que estamos viviendo y que necesitamos replantearnos un montón de cosas. Por lo tanto, el escrito que tenemos no es un escrito más, brota de la propia identidad del Papa. Otro tema importante, es publicada en mayo del 2026, fue su presentación, pero firmada el 15 de mayo, a 135 años de la publicación de Rerum Novarum, lo cual le da también en la tradición una significancia. Por lo general, los documentos sociales siempre han hecho referencia a distintas situaciones. Por ejemplo, Pacem Terri de Juan XXIII se escribió en medio de la crisis de los misiles que casi lleva a la guerra entre las potencias más importantes del mundo de su momento. Y así un montón. Pude estar presente, éramos 250 personas solamente de todo el mundo presentes en el aula del sínodo para esa presentación, con un hecho también particular. Es la primera vez en la historia de la Iglesia que un mismo Papa presenta su escrito. Habitualmente los escritos los presentaban otros expertos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el Papa, poniendo toda su figura, su identidad, evidentemente siente que este tema de cómo respondemos a la inteligencia artificial no es un tema menor. Porque cuando alguien elige hasta su propia identidad en base a algo, es porque verdaderamente eso lo está marcando llamando la atención. Y él dice que para escribir la encíclica, la escritura del Papa no la hace él solo, tiene cientos de expertos alrededor para escribir. Por ejemplo, Laudato Si, que fue el escrito social de Francisco sobre la ecología, escrito antes de la cumbre de París del clima, trabajaron 200 expertos. Detrás de esta encíclica también hay todo un aparato. La firma el Papa, pone algo de él, obviamente, pero están con expertos. Y acá me llamó la atención, esto lo dijo en la presentación, él escuchó a distintos ámbitos, que ya nos empieza a decir y nos desafía a nosotros de pensar cómo también nosotros estamos pensando este tema de la inteligencia artificial y las tecnologías nuevas. Que la reducimos a inteligencia artificial, pero incluye varias. Una escucha a los distintos actores sociales, preocupados, dice, por el futuro de las generaciones. Una escucha a los que están alarmados. Y acá sí voy a leer ese párrafo. Me han llegado otras voces muy preocupadas sobre los sistemas de armas cada vez más autónomos que prácticamente ningún ser humano ni ningún gobierno puede controlar realmente. En estos días estuve leyendo sobre decisiones que tomó el Estado de Israel luego del ataque del 7 de octubre, a lo cual, para hacer una respuesta de fuerza, usó la inteligencia artificial para detectar los posibles blancos entre la población civil de Palestina. Y los ataques los hizo en base a la información de la inteligencia artificial. Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden bloquear el acceso a la atención médica
el trabajo y a la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias. El año pasado hice una profundización sobre las intervenciones de Francisco sobre este tema. Llamativamente, Francisco fue al G7, sabemos que es el G7, a hablar de inteligencia artificial. Fue la única vez que Francisco aceptó reunirse con ese grupo de presidentes y fue para hablar de este tema. ¿Y qué decía Francisco? Esto: me preocupa este tema, como le preocupaba tanto a Francisco, porque los más perjudicados son los más pobres. Vamos a ver, ahí creo que hay algunas de las carreras de enfermería, el Papa advierte luego sobre este control sanitario que hay un nuevo colonialismo, porque el manejo de los datos que está haciendo hoy la inteligencia artificial, o los que tienen los datos, pueden hacer un perfilamiento sanitario de la sociedad determinando qué sociedades pueden acceder a ciertos remedios o qué sociedades no. Si es una sociedad y una población puede tener ciertos beneficios médicos o no. Hoy ya hay sistemas de decisión que cuando vos pedís un crédito al banco, la información y el chequeo sobre los datos de cada uno de nosotros no lo hace una persona, lo hace un algoritmo. Y se pueden poner sobre nosotros prejuicios. Hay una empresa que la pueden contratar ustedes mismos, que a partir de todas las fotos que ustedes tienen publicadas, en segundos puede detectar el rostro de cualquier persona de acuerdo a las publicaciones en Internet y señalar dónde vive y cuáles son sus datos. A esto llegamos. Y el Papa dice también: yo quiero hablar en nombre de los que no tienen voz, de aquellos estados, organizaciones que no pueden influir en estas temáticas. Segundo punto, interpelados. Y aquí es donde me interesa que cada uno de nosotros nos preguntemos: ¿y a mí esto qué me importa? ¿Cómo me involucra a mí este tema? Y me impactó esta frase que dice: estamos en una fase de transición. Levanten la mano a quien usa en algún momento algún sistema de inteligencia artificial. Bien. Todos. Bien. Y nos entusiasma de usarlo, a todos nos entusiasma, sobre todo cuando resuelve con rapidez, una de las cosas del uso personal que más nos benefician. Pero miren lo que dice el Papa, y yo me sentí al menos interpelado. La mayoría de las personas permanece a la espera, observa desde lejos y simplemente aguarda que todo salga bien. Nos compran con un uso rápido de los beneficios que tiene la inteligencia artificial, pero nos silencian en las problemáticas que hay detrás. Hay expertos que dicen: nada es gratis. ¿Saben cómo nosotros participamos de las estructuras económicas de los capitalismos tecnológicos? Con nuestros datos. Cuando ustedes se han asociado a una cuenta de Google, cuando han abierto una cuenta de Instagram, de Facebook o de cualquier otro sistema, que rápidamente decimos acepto, 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 ¿alguien se ha detenido a leer todo lo que implica ese contrato? Estamos cediendo nuestros datos, dónde navegamos, qué vemos, cómo lo utilizamos. Hay sistemas de inteligencia artificial que pueden tener acceso ya a nuestros escritos, a nuestra agenda, a todos nuestros archivos subidos a la nube, y en base a toda esa información que es personal, realizan cálculos, definiciones y aportes. Es como si vos tuvieras a alguien que se mete en tu casa, revisa cada uno de los cajones de tu casa y en base a eso toma decisiones. Y no es que nos tenemos gratis una cuenta o un sistema. Le hemos dado algo tan preciado en el sistema que son nuestros propios datos y nuestros propios movimientos. La pregunta es: ¿hacia dónde vamos? ¿Qué dirección queremos elegir como comunidad humana? Y acá algo importante, sobre todo los que somos creyentes, pero en esta encíclica el Papa le habla a los hombres de buena voluntad y mujeres de buena voluntad, a los hombres del mundo. Y usa una expresión que es muy propia nuestra y muy fuerte. Y si verán ustedes, hay una larga cita ahí, cada uno
Los escritos papales no tienen páginas porque lo puede bajar, publicarse, buscar. Entonces, como cualquier otro libro que se cita por una página, como hay miles de ediciones, los documentos se nombran con números. Y vos podés tener una edición grande, chica, pequeña, pero siempre va a tener la referencia porque es el número, como la Biblia. Entonces, cuando dice MH es Magnifica Humanitas y los puntos. Vieron que hago una cita de varios puntos, no voy a leer todos, pero todos van en la misma dinámica. No temamos ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo. Traducido al criollo, métanse en esto porque va su vida en esto. Las decisiones que se tomen sobre nosotros y nuestro futuro están implicados en estas discusiones. Cuando la dignidad de los hermanos se ve desfigurada, cuando la política no responde a los dramas de la humanidad, cuando la economía se vuelve contra la persona, la ciencia traspasa los límites de su método, la Iglesia debe hacer oír su voz. A los creyentes esto nos implica algo. Hay creyentes que creen que los curas, los líderes y el Papa hablen solamente de cosas de fe, de la Virgen, de los santos, prende una vela y rece. Pero si se mete en temas sociales, pareciera que está haciendo política. Y claro que está haciendo política. Es que la política no es solamente pertenecer a un partido. La política es el arte de construir lo bueno para la sociedad. Ojalá que todos seamos políticos. Porque si no, serán otros los que tomen las decisiones sobre nosotros. Y a los no creyentes, creo que les implica precisamente, y está mostrando, como líder mundial, escuchando a diversas fuentes, este es un tema que nos implica profundamente. Y acá uso una imagen, una palabra que el Papa usa mucho, que es de sus escritos, para situarnos. Él habla de desarmar la IA. El Papa, cuando fue elegido, salió al balcón, usó una expresión que se ha hecho como muy fuerte en su magisterio, en su enseñanza. Voy a buscar el camino de la paz, una paz desarmada y desarmante. Y luego la ha ido usando y lo aplica también a la IA. En el discurso de presentación dijo, se trata de una palabra fuerte, pero ha sido elegida deliberadamente. No está por casualidad. ¿Y qué sería desarmar la IA para el Papa? Sustraerla de la competencia armamentística, que hoy no solo es militar, sino económica y cognitiva. Nosotros, con los datos, estamos potenciando lo que las grandes empresas harán con ellos. Una de las capacidades que tuvo siempre el ser humano es su físico o su intelecto. Lo físico ya fue superado en otras revoluciones industriales con toda la maquinaria. La revolución industrial del siglo pasado superó lo físico. El paso a la maquinaria de vapor y todo lo que yo devino, nosotros empezamos a perder como humanidad contra maquinaria que superaba nuestras capacidades físicas. Con la IA está en riesgo nuestra otra capacidad que las máquinas no podían todavía superarnos, que es nuestra capacidad cognitiva. El procesamiento que hace la IA en datos, nosotros nunca lo podemos hacer. Podemos hacer otras cosas que lo vamos a pensar, pero la rapidez en el procesamiento de datos que hace la inteligencia nos supera ampliamente. Desarmar no significa renunciar a la tecnología. No somos cavernícolas, no es volver a prender fuego con las piedritas o volver a la caverna. En esto hay dos posiciones, los tecno-optimistas o los tecnos apocalípticas. Los que creen que el uso de la tecnología es buena por sí mismo o los que creen que estamos ante el apocalipsis total. Ni una cosa ni otra. Pero hay que situarnos con verdad. No todo es tan bueno como se nos vende, ni todo es tan malo. Pero sí también es sustraerla de los monopolios, discutible, refutable y por lo tanto habitable. Hay 5 empresas que manejan la tecnología de la IA en el mundo y son ellos los que toman las futuras decisiones. El Papa incluso dice, ya los gobiernos no tienen la capacidad de regularlo, porque hoy esas empresas tienen más poder que muchos gobiernos. Nosotros nos creemos bajo los sistemas de democracia actual que somos nosotros los que decidimos a quién nos preside, y sí y no.
La primera crisis de intervención de la IA en las democracias actuales fue la influencia de Cambridge Analytica en las elecciones de los Estados Unidos hace ya casi 10 años, donde los perfilamientos de Facebook eran potenciados de acuerdo a las ideas de cada persona, con el solo objetivo de manipular su pensamiento para que votaran a uno u otro candidato. Cuando alguien emitía el voto, se creía libre, pero en realidad había sido influido grandemente por lo que veía. Pensémoslo hoy con el procesamiento de los reels y el escroleo permanente, donde la información que nos llega es mucho más que hace 10 años. ¿Somos libres en nuestras decisiones? Si hasta lo que compramos estamos influenciados por la publicidad que se viene a nosotros por los algoritmos que usamos. ¿A quién no le ha pasado de buscar a un producto, decir algo, para que automáticamente le surjan un montón de publicidades o de referencias? Si eso nos vemos, imagínense todo lo que nos vemos. Y otra imagen que usa mucho el Papa y que está constantemente en su documento, que es una imagen más tradición religiosa, pero que no deja de tener su fuerza porque se ha convertido también en literatura, es Babel o Jerusalén y sobre todo Nehemías. Y la pregunta es, ¿qué estamos construyendo? Babel es himno de la autosuficiencia y de elegir una ciudad basada solamente en la autocomplacencia, o la reconstrucción que pone de Nehemías, que es un trabajo compartido. Tenemos que volver a lo comunitario. Esta referencia están en varios puntos y será como la base del capítulo 5 que no me voy a referir. Les invito que piensen un ratito y si pueden escribirlo mejor. Ustedes saben que cuando escribimos hacemos un proceso pedagógico que no es lo mismo que pensarlo. Aunque sea en el celular. Si tienen un papel ahí como tiene analógico, perfecto. Lo que ella está haciendo es un proceso pedagógico superador. Porque cuando uno escribe se conecta con la interioridad, busca una cosa para decirlo y lo expresa. No dejen nunca de escribir, porque la escritura manual es un proceso increíble. Y estas preguntas, traten de responderlas. ¿Cómo creo que la IA afecta mi vida y mi entorno? ¿Me siento interpelado por las discusiones en torno a la IA o solo hago uso de ellas? ¿Dónde voy perdiendo en humanidad por la IA? Y la pregunta es amplia. Ahí tengo que ver qué considero en humanidad. Traten de responder y si quieren pueden charlar con la persona de al lado. Algunas de estas preguntas. También habilitamos acá un espacio de diálogo. ¿Qué creo ante esas preguntas? Pueden charlar con el de al lado, contestarla. Ya vamos a hacer otro ejercicio con los teléfonos. ¿Algún ejemplo? Me gustaría si alguno después da algún ejemplo de cómo creemos que nos afectan o los planteos, mejor. Charlen entre ustedes tres, los dejo charlar de a tres. Si alguno tiene un mate, lo agradezco. Ya habilitamos. Un proyecto, si no nos deja venir infección, sin un proyecto, y en 15 minutos armé algo, por supuesto que ya tiene los datos necesarios de qué tipo de estudiantes tengo, colegio, hasta mi nombre, ya me llama por el nombre, todo. Y entonces, en 2 patadas, hablé a mis colegas, profesores, vamos, y vino primero y vino segundo. Perfecto. A ver, hasta ahí. Ahí lo dejamos, ya vamos a verlo en la educación cuál es el impacto. Para llegar. Después, armemos un proyecto en serio. Les hago otra pregunta personal. ¿Quién de ustedes alguna vez usó
el chat GPT o algún otro chatbot terapéutica para hacer una consulta psicológica o un estado de ánimo? A ver, una cosa, puede que no, pero el 25% de la utilización del chat GPT ha sido por consultas psicológicas o emotivas. Datos de OpenAI. El otro día se lo pregunté a un grupo de adolescentes y de 20 adolescentes que estaban en esa reunión, 5 habían hecho consultas en un momento de angustia, de depresión o de desesperación. El año pasado participé en Perú de un congreso IA y abusos, que ya va a hacer referencia, y uno de los talleres fue precisamente el uso de los chats terapéuticos y psicológicos que está creciendo, algunos con expertos y otros sin expertos, y todos monetizados. Hagan esta prueba si tienen chat en el celular. Ábranlo. Y recreen, si quieren, nosotros no vamos a leer, alguna situación o alguna consulta emotiva que le harían. Por ejemplo, yo el otro día, lo hice antes, porque lo hicimos en ese taller, pero lo volví a hacer, y le puse, estoy cansado. Me contestó, y era un domingo. Es propio de un sacerdote, tal vez en el día de mayor actividad, sentirse de esa manera. Pero como vos trabajás siempre con el camino del corazón, es una cosa que yo desarrollo, te sugiero que hagas esta oración. Ella conoce mis usos y mis... Pónganle ustedes alguna consulta emotiva, psicológica, revélenle un estado anímico y fíjense lo que responden. Primero la empatía que establecen. A mi kinesiólogo le hicimos y él le puso, estoy peleado con mi esposa. Y le puso, debe ser triste llegar a tu casa y encontrarte que tu mujer te pelea. Y después le empezó a dar todo un montón de consejos. Fíjense, ¿qué les ha dicho? Esto que nos tomamos en broma, pero insisto, el 20% de lo que lo utilizan millones de personas hacen ese tipo de consulta. Y toman decisiones sobre sus vidas en base a lo que la inteligencia artificial les responde. Para poner un ejemplo. ¿Alguien quiere compartir algo de estas preguntas que recién dejamos y planteábamos? Así algo breve. ¿Alguien puede identificar algo de cómo descubre que lo afecta en la vida o en su entorno? Acá expresaron para rápidamente solucionar una clase. No me entiendo. Sí. Yo no sé si es tanto que afectan directamente mi vida, pero sí pasa hoy que con esto de la inteligencia artificial uno ya no sabe qué creer y qué no creer. Estás viendo una noticia, estás viendo una red social o lo que sea y no sabes qué es real y qué no. Y a veces uno, nosotros estamos estudiando para ser docente y con eso vinculamos mucho con el tema sentimental y emocional con los niños. Y eso te termina, por decir así, confundiendo, frustrando, porque no sabes qué es real y qué no es real. Hay muchas cosas que uno se da cuenta por ahí que se usan, que se inventan con inteligencia artificial, con un fin o un propósito que es engañar a la gente. Entonces, Bien, vamos a avanzar, es uno de los temas más peligrosos. La fake news y las deepfake. Hoy no solo es noticias falsas, sino suplantación de identidad en voz, en videos o imagen. Lo estamos viendo en las escuelas con el desnudamiento de compañeras. En Río Cuarto hay 8 colegios involucrados, 40 estudiantes de 15 años que desnudaron a sus compañeras, subieron sus fotos a una página y vincularon cada foto con un teléfono celular de la persona. Ha intervenido la justicia y hay 40 personas investigadas.
jóvenes de 16 años. El tema de abuso sexual en la red y por deepfake ha crecido exponencialmente. El caso de grooming más grave en Argentina es de una niña que durante 1 año y medio le estuvo pasando a su captor fotos de ella a través de un teléfono viejo que había en su casa, los cuales los padres creían que su hija estaba segura porque no le permitían usar teléfono celular. Pero no se dieron cuenta que en su casa había un teléfono celular viejo, por lo cual esa joven de 14 años accedió a internet y se abrió una cuenta. Un captor durante 1 año y medio le exigía todas las noches una foto de ella. Y el niño no puede hablar. El año pasado, en el grupo de jóvenes al cual yo tengo, un joven, una falsa cuenta, le pidió una foto de él frente al espejo. Se la devolvió de él desnudo y le dijo: estoy pasando esta foto a tus contactos. ¿Te pido 200 euros? Sí, sí lo hacen. Estoy contando un caso real. Este joven pudo hablar y se activó todo un protocolo. Pero esa joven de 1 año y medio no pudo hablar después de 1 año y medio. Y los padres estaban seguros de que no tenía celular. En caso de abusos, los pedófilos han migrado a los videojuegos para la captación de varones y han migrado a las redes de Instagram para la captación de mujeres. En Río Cuarto, uno exigía que se le pasara los datos de sus compañeras y él les pasaba financiación para jugar en las apuestas. Porque así como hay un uso bueno, también está todo este uso. Insisto, el año pasado estuve en Perú en un congreso Inteligencia Artificial y Abusos. La diplomatura que he hecho en Roma es precisamente sobre protección de menores y el avance de estos sistemas en la captación para la pedofilia y el abuso es impresionante. Pero es un tema, me adelanté, pero ya que salió de la vida. Vamos al punto 3, que es técnica y dominio, y que acá podemos decir cuál es el trasfondo de esto. Porque todos hacemos uso, podemos criticar hacia dónde vamos, pero el Papa también nos hace mirar desde dónde viene esto. Y esto me parece importante y no muchos autores lo asumen. Y ese trasfondo es el paradigma tecnocrático, donde va instalando un modo de percibir la vida. Francisco ya lo decía en la encíclica Laudato Si, asumiendo otro gran tema de nuestra sociedad actual, que es la ecología y todo lo que supone el cambio climático, negado sistemáticamente por los poderosos, entre ellos un hombre que se llama Trump. Y detrás hay un proyecto que el Papa le dice las narrativas de fondo, que son el transhumanismo y el poshumanismo. Cosas que parecen de ciencia ficción, pero en las cuales los tecnócratas han invertido en los últimos años 4.000 millones de dólares para producir esto. Dos corrientes. El transhumanismo, que imagina la potencialización del ser humano por medio de las tecnologías, con la aspiración de incrementar el rendimiento y las capacidades. Un cyborg. Una persona que no podía ver, hoy le inserta un chip para poder recuperar su visión, es excelente. Pero resulta que ese chip le hace tener una capacidad de visión que ninguno de nosotros tenemos. Allí tenemos el transhumanismo en su plenitud. Alguien recibe una capacidad que está por encima del humano. Y es solo una aplicación médica en la vista. El poshumanismo es la hibridación total del ser humano, la máquina y el ambiente, hasta imaginar una poshumanidad. El transhumanismo es el proyecto, el poshumanismo es el futuro. Entre los cuales lo que hablan es subir nuestra capacidad mental, nuestra reserva mental a la nube. Y lo único que habría que hacer después es bajar
como si fuera un programa, nuestra capacidad cerebral a un nuevo cuerpo. Ciencia ficción, hay investigadores en Silicon Valley que están buscando esto. En el 2019 participé en la Universidad de Comillas de Madrid de un congreso sobre transhumanismo. Acá les dejo algunas bibliografías que son muy interesantes. De esto se habla poco. Flavia Costa me llamó la atención que lo mencione. Luc Ferry y ese libro, La Revolución Transhumanista, lo tengo digital si a alguno le interesa porque es un libro que no se consigue aquí, del 2016, describe este planteo. Este libro, este hombre, Harari, tiene solo 4 libros. Este es uno de ellos, ahora sacó uno nuevo que todavía no lo leí, 21 lecciones para el siglo XX. Es un libro que escrito ya hace unos años y que anticipa varias de estas cosas. Su posicionamiento en algunos temas no estoy de acuerdo, pero verdaderamente es lúcido en otros. Tenemos un autor argentino que se lo recomiendo, no sé si lo conocen, Esteban Magnani. Su libro más antiguo, tiene 2 o 3 años, La jaula del confort, habla precisamente de cómo es el impacto en estos temas. Sobre todo trato de estos temas o estas bibliografías para hacerles ver que los planteos del Papa no están fuera del planteo de especialistas sobre el tema. Y de especialistas que no son muy algunos de ellos lejanos a nosotros, sino que son de nuestros contextos, como este hombre, el año pasado estuvo dando una charla en Río Cuarto. Este es su último libro, sacó este año, he podido leer solamente el capítulo de la IA, después voy a hacer referencia a algunas cosas que él dice, se los recomiendo. Y como les decía, en el 2019 participé en Madrid de un congreso de un tema que siempre me ha interesado, que es la relación ciencia y fe, sobre el transhumanismo. En la página de la Universidad de Comillas, si ponen transhumanismo, congreso, aparecen todas las ponencias y el análisis de expertos de las implicancias que tiene el transhumanismo para la filosofía, para la ciencia, para la ética, también para la religión. Porque, insisto, si alguien no aborda los trasfondos que hay detrás de los planteos, también nos quedamos cortos. Y muchos de los planteos que hoy se hacen sobre IA no hablan de este trasfondo. Hablan del uso que hacemos de ella y hablan en todo caso de hacia dónde vamos. Pero sabemos que en cualquier temática, si no sabemos de dónde venimos, no vamos a ver con claridad total hacia dónde vamos. Por eso me pareció muy lúcido que el Papa abordara este tema y pusiera en debate ese trasfondo al cual, insisto, millones de dólares están destinados para eso. Parecen ciencia ficción, no lo es. Es el presente de muchos, investigado por algunos académicos desde el 2016 en adelante, potenciados por el trabajo que ha hecho para todos nosotros la pandemia, que aceleró ciertos procesos en el uso de las tecnologías. El Papa aquí hace también un planteo que me parece interesante. Nosotros hacemos un uso personal de la IA y en eso tenemos 3 características principales. Facilidad para lograr resultados, una impresión de que es objetivo y la simulación de la comunicación humana. La IA es estadística pura. No estamos ante la creación de algo nuevo, sino que es el reflejo de un pasado. Y ese es un gran problema que tienen los sistemas de IA. Pareciera que van resolviendo los problemas, pero lo están haciendo con datos del pasado. Y entonces nos van encerrando cada vez más en lo que se llaman los sesgos. La IA tiene sesgos, generados precisamente por su programación y por los datos. Y en ese círculo nos encierran. Pero también no hay solamente un uso personal. Hay un uso que está implicando, como decíamos, la toma de decisiones. Si el uso de los algoritmos incide en las decisiones que se toman sobre nosotros, allí tenemos un grave riesgo para nosotros mismos. Procesos que inciden en la vida de las personas, afectando nuestros derechos, nuestra reputación, nuestra libertad y nuestras oportunidades. Porque si se van a tomar decisiones, por ejemplo, en base a tu historial crediticio, para darte la posibilidad de acceder o no a, por ejemplo, el derecho a tener un crédito para tu vivienda, eso está afectando tu reputación.
Y hay cosas que no se basan solamente en datos fríos, sino en análisis personal. ¿Y quién dicen que el que ha programado eso no lo ha puesto con ciertos sesgos, con ciertas miradas acotadas? Entonces vas a ser constantemente rechazado por el sistema bancario porque el sistema no te acepta, truncando la posibilidad de que tengas tu vivienda. Entonces, como vemos, la implicancia que tiene no es de cosas que no nos abstraen. Hay un montón de estas decisiones que nosotros no intervenimos, pero en otras sí, porque influyen directamente en cómo nosotros enfrentamos ciertas cosas. Y eso me parece importante traerlo. Y algo que me parece también llamativo del Papa es cómo pensamos nuestra humanidad. El Papa hace una reflexión de lo que se llama el límite. Y dice esto: hoy nuestra relación con la vida parece estar en crisis. Todo lo que representa un límite, incapacidad, enfermedad, ancianidad, sufrimiento, vulnerabilidad, tiende a ser leído como un defecto. Yo cuando llegué a Río Cuarto hace 10 años a la parroquia en Banda Norte, tenía 2 hogares de ancianos. Los más grandes tal vez de la ciudad, San José y San Carlos. Aproximadamente cada uno de ellos viviendo unos 40 ancianos. Hoy en la parroquia, en el territorio de mi parroquia, que es 1/3 de Banda Norte, hay 7 hogares de ancianos. ¿Qué hacemos con los ancianos? Es un gran tema de las sociedades occidentales. No producen, son gastos, incomodidad en la vida de las personas. La baja de la natalidad pone en crisis nuestro sistema jubilatorio, pone en crisis el trabajo para las docentes. Me han llegado información, no sé si es tan certera, que aquí en Ucacha peligra una de las instituciones educativas primarias. El Estado provincial está cerrando escuelas en base a ¿qué? A los datos del CIDI, a los porcentajes que le llega a un funcionario en Córdoba de la carga de datos que hacemos. Y no implica un análisis del contexto de esa población. El dato frío es tantos docentes para tantos alumnos, para tanto desafío poblacional. Tanto eso como el sistema de títulos digitales. Sí, de todo. Entonces vemos, ¿qué hacemos con el límite? El Papa plantea ese análisis que es más filosófico, pero que es muy interesante. También detalla algunos argumentos o situaciones que nos hacen ser orgullosos de ser humanos, rescata el arte, la música, la creatividad. Creo que hay algunos aquí que estudian diseño. Magnani dice: con la subida a internet de todas las obras artísticas del mundo, hoy basta poner en la chat GPT, haceme una obra de arte según el modelo de uno de los grandes artistas del arte, y te hace una nueva obra supuestamente en base y al estilo pictagórico de un artista. ¿Y los derechos intelectuales de las obras subidas? Los que diseñan, si hoy en 30 segundos tenés un flyer, pero hoy vemos flyers todo el tiempo iguales. ¿Dónde está la creatividad? ¿Cuál es el espacio para la creatividad humana? También estamos llamados a trascendernos a otro nivel de humanidad. En estos días, en esas búsquedas, a veces el algoritmo es bueno, me salió este autor, que el nombre es muy raro, pero es argentino, Joan, y no sé cómo se pronuncia, que tiene una obra que se llama Post-Tecnológicos. Y él habla de las habilidades para ser humanos. Tiene una charla TED de 15 minutos, para que no sea un libro, aunque su libro es bastante fácil, es un divulgador, muy interesante, se las recomiendo. Y que cuando lo escuché, digo, esto es lo que dice el Papa con otras palabras. Fíjense en el subtítulo, habilidades para recuperar lo humano. El Papa dice custodiar lo humano. Magnani, en su libro, este investigador, dice, les voy a leer, la amistad, ¿quién no tiene amigos? Pero también en eso se nos está complicando. La amistad es despojada del cuerpo
del olor, de la comunicación no verbal y reducida a un mínimo exponente, una transferencia de datos, a un intercambio de información que explica en alguna medida la creciente epidemia de depresión y soledad entre los jóvenes sobredigitalizados, que ya ni siquiera recuerdan en algunos casos cómo era en otra época y cómo podía ser. Una de las cosas que nos está haciendo la tecnología es perder la corporeidad. Los temores que tienen los adolescentes a enfrentar una relación sexual no tienen que ver con cuestiones morales. Les cuesta asumir la corporeidad. Las primeras relaciones sexuales han vuelto a subir en edad, y no por moral, sino porque les atemoriza a los adolescentes enfrentarse a la propia desnudez y a la desnudez de otro. Porque no están acostumbrados a lo que significa el contacto humano. Nos suena ciencia ficción. Los que tenemos varios años, recordaremos una película, creo que de Sylvester Stallone, que volvía de estar congelado. Y aparece una actriz, que no me acuerdo cuál era, una rubia espectacular, y le dice, tengamos relaciones. Sylvester Stallone, espectacular, se empieza a sacar la ropa. Y la mujer le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, ¿no íbamos a tener relaciones? Dice, pero ahora las tenemos con este casco, tenés que ponerte este casco. El intercambio de fluidos ya no se realiza. Una película de hace 15 años. O más. Bueno, no digamos tanto porque si no revela las edades. El otro día una psicóloga me dice, cada vez más en sus consultorios los adolescentes le hacen algún tipo de planteo parecidos a esa película de ciencia ficción. El temor al contacto físico. Terminando este punto, ahí tenemos el cardenal Fernández, ha sido nuestro profesor, ha sido mi párroco. Él hizo una presentación, ahí les puse el código QR para que si quieren bajarlo ya, pueden hacerlo, que habla de esta capacidad del humano de trascender. Su presentación está en español, también lo pueden ver en el video. Me pareció muy bonito lo que él dice, recuperación de la humanidad, y para los creyentes esa humanidad también nos lleva a la trascendencia, algo que está más allá. Voy ya concluyendo con el último punto, y es que son las repercusiones. Por ahí todos los planteos, si bien yo ya he traído situaciones, ahora voy a plantear, para cerrar, algunas repercusiones. El punto 135, 141, 135 y 136 del Papa parece una descripción de los que somos docentes, nos encontramos todo el tiempo, y podríamos decir de alguien que es papá. Que dice, el problema del sueño, esperen que lo voy a buscar y si no... En los últimos años, la literatura psicológica y la psiquiátrica han documentado con creciente insistencia cómo una exposición precoz y sin supervisión a los dispositivos digitales y a las redes sociales puede afectar negativamente al sueño, a la atención, a la regulación emocional y a las relaciones, especialmente en las edades más vulnerables, con consecuencias a veces dramáticas. A esto se suma la facilidad de acceso a escenas violentas o crueles que hieren la sensibilidad. Más adelante, tener un teléfono móvil personal demasiado pronto y utilizarlo sin el control puede favorecer las adicciones en los jóvenes. En la red no son raros los fenómenos de captación, chantaje y explotación sexual de menores que se vuelven más insidiosos por el uso de perfiles falsos, de algoritmos que amplifican contactos peligrosos y de herramientas de guía capaces de manipular imágenes y videos. Christoph dice esto: ¿cómo podemos asegurar que los beneficios de la IA se compartan globalmente? No contamos con un mecanismo para ello. Es un problema sin resolver. Y es este tipo de problema que la Iglesia históricamente se ha negado a permitir que el mundo ignore. Este joven que estaba allí en la presentación del Papa le dijo: ¿qué vamos a hacer con los millones de personas que queden fuera de los puestos de trabajo?
Ah, pero eso siempre ha su pasado en cada revolución del mundo. Sí y no. La ubericización del trabajo, así le llaman los especialistas, con la rapidez que hoy tenemos, no es comparable a ninguno de los otros estamentos. También en la revolución del tren a vapor, el que manejaba una carreta no se convirtió en empleado ferroviario. Tampoco hoy, por el uso de la tecnología, esa migración de los trabajos va a ser tan fácil. Harari dice, estamos acostumbrados a una profesión para toda la vida. Algunos expertos dicen que las profesiones en el futuro no van a durar más que 10 años y ya van a ser obsoletas. Estudiamos 4 y trabajamos 6 y ya se terminó. Planteando un montón de cosas. Por ejemplo, la gremialización. ¿Cómo vas a generar un gremio de una profesión que va a durar solamente 15 años? Y así muchos otros. En la educación, ahí tienen algunos de los puntos. El Papa nos invita a pensar que la educación es procesos y los procesos llevan tiempos. Hoy queremos todo rápido. Él habla de un desafío sociopolítico, pedagógico, intelectual. Leo solamente un tema. La escuela no está llamada a perseguir la velocidad del mundo digital, sino a ofrecer aquello que lo digital por sí solo no puede dar. Tiempo compartido para aprender y relaciones fiables. Una higiene de la atención, ritmos que incluyen silencio, estudio reflexivo, lecturas, análisis. Parece imposible, por ejemplo, trabajar con jóvenes en el silencio. Yo les puedo asegurar que sacarle los celulares, por ejemplo, obviamente con su consentimiento, y permitirle que vuelvan a jugar, es increíble. Andrés Rienix, con el cual concordé hace 2 años, o el año pasado en una conferencia, él decía, los pedagogos están volviendo a insistir en la importancia del juego. Una habilidad que nos hace humanos es la motricidad fina. Los ejercicios de la tijerita. Ustedes saben que los niños están perdiendo la motricidad fina, que no la tiene un orangután. Un animal no tiene motricidad fina. Es una de las habilidades que nos hacen humanos. Los niños están perdiendo la fuerza en sus manos porque se usan todo el día lo táctil. Por eso perder la humanidad pasa por eso, no es una cuestión solamente de ideas. En el trabajo, le leo un texto que es muy debatido en nuestro país. Una sociedad justa requiere un Estado presente e instituciones capaces de superar la mera lógica de la eficiencia. Hay que establecer criterios para la innovación, medidas verificables de protección del empleo y la participación de los trabajadores. Este hombre, Magnani, se hace una pregunta y dice, ¿dónde fue a parar todo el tiempo que supuestamente ahora ahorramos por el uso de la tecnología? ¿Quién se quedó con ese tiempo? Porque si la tecnología nos ofrece la posibilidad de hacer las cosas más fáciles, entonces tendríamos que tener más tiempo de descanso. Y hoy cada vez trabajamos más. Entonces, nos venden supuestamente una sociedad, pero alguien se está quedando con ese tiempo. Es que el beneficio de la tecnología es reducir costos y aumentar los beneficios. El tiempo es para ellos, no para los trabajadores. El Papa también lo dice. Se necesitan políticas laborales que favorezcan la continuidad y la calidad del empleo, que garanticen ritmos humanos. Sin un equilibrio entre trabajo, servicios y descanso es imposible. Acá hace unos 10 años un dirigente de fútbol me dijo una cosa que me pareció lo más magnífico. Me lo dijo un dirigente de uno de los clubes, no voy a decir cuál para no poner viejas disputas. Me dice, padre, antes la gente los domingos iba a la cancha. Hoy cada vez va menos gente a la cancha y tenemos más problemas para lograr dirigentes. Y él hacía este análisis. Antes la gente trabajaba hasta el viernes. Algunos oficios trabajaban el sábado, a la mañana. El sábado a la tarde era para descansar y hacer cosas en la casa. Y el domingo era para ir a misa, para visitar a la familia, para ir a la cancha, para un tiempo compartido. Hoy la gente trabaja hasta el sábado de la noche
y no sé aquí cómo ha influido ya, pero en Río Cuarto la mayoría, por ejemplo, de las amas de casa trabajan los domingos. Cuando uno le pregunta a los niños por qué no vienen a misa, dice porque mi mamá está trabajando. No es porque no quieran, están en el trabajo. ¿Qué sentido tiene darle un franco a un trabajador un día martes cuando su familia está en la escuela o la otra parte de la persona está en el trabajo? El descanso del domingo, que pareciera una tradición religiosa, tiene un efecto social. Es que hubiera un compartir familiar. Si la tecnología supuestamente nos ha venido a dar un montón más de tiempo, ¿quién se llevó ese tiempo? Si cada vez tenemos menos tiempo. Bilardo le dijo a Grondona en el 86 que el futuro del fútbol estaba en los países pobres, en África, etc. Porque con el avance tecnológico, ¿quién va a ir a jugar al campito? Puede ser. No hablo de fútbol que no sé mucho. Bueno, pero es eso. Sí. No juegan. La libertad, el control social que la recopilación masiva de datos y el uso de sistemas algorítmicos hacen posible es increíble. Cada paso que damos deja huella, desplazamientos, compras, relaciones, preferencias. Somos perfilados y orientados en nuestros comportamientos. Hay un chiste que me olvidé de buscarlo, no soy bueno contando chistes, pero dice que alguien llama a la pizzería, manejada por inteligencia artificial, y el hombre detecta más o menos así quién lo está llamando. Y le dice, hola, hola Juan, ¿cómo va? Bien. ¿Va a encargarlo de siempre? ¿Y cómo sabe? ¿La pizza con queso y morrones? Es que las últimas veces que llamó por teléfono o usó la aplicación para reservar comida, fue esa elección que hizo. Ah. Pero dice, le tendría que decir que usted no es recomendable que coma eso. ¿Y qué sabe usted de mi salud? Los últimos 3 análisis médicos que usted se realizó han dado que tiene el colesterol alto. ¿Y qué sabe si no tomo remedios? Según los registros farmacológicos, hace 6 meses que no ha comprado nuevamente las pastillas para el colesterol. Pero yo hago caminatas y me voy libre y hago vacaciones. Según los registros de nosotros, tiene su pasaporte vencido, entonces no creo que haya podido viajar al exterior. ¿Cuántos datos son manejados sobre nosotros constantemente? Eso es control masivo de la población. Y lo creemos que lo hizo China, que detectaba cada movimiento en la pandemia. No. El acceso que pretende hombres como Thiel, que son uno de los dueños de las empresas de control masivo de la población, es detrás del control social. Con este reloj que yo tengo, digital, se puede detectar, alguien decía, Harari, un discurso presidencial podría estar detectando a nivel de un país qué repercusión tiene su discurso solo registrando el cambio de la atención que está sufriendo la población. Si yo he permitido que los datos biomédicos que toma este reloj todo el tiempo, hasta de mi sueño, alguien pueda accederlo, yo soy parte de un perfilamiento médico de la sociedad. Ay, pero qué lindo saber si dormí, cuánto caminé. Son datos fantásticos. Pero esos datos, ¿dónde van? ¿Quién los maneja? ¿Para qué sirven? El colonialismo muestra en la actualidad un rostro inédito. No solo domina los cuerpos, sino que se apropia de los datos, transformando las vidas personales en información explotable. Es urgente promover el uso de tecnologías que refuercen la libertad interior, educar en la sobriedad digital, la protección de los menores, la lucha contra los modelos que prosperan a costa de la vulnerabilidad. Como les decía, el uso terapéutico de la inteligencia artificial está en avance. Por ejemplo, en Argentina, ¿cómo no va a estarlo si el acceso a la salud mental cada vez es más caro y más circunscripto a personas? Les planteo, para terminar, algunas bibliografías que recomiendo. Nazaré Castellano, una neurocientífica, tiene un libro que se llama El puente donde habitan las mariposas, que siguiendo a Heidegger hace una interpretación de cómo se estructura nuestro cerebro
cómo manejar la respiración consciente y cómo construimos el mapeo mental. Muy interesante. Y en Neurociencia del Cuerpo tiene un capítulo que habla de cómo la medicina ha evolucionado. La medicina occidental se ha vuelto cada vez más una medicina que responde a síntomas y ha perdido lo holístico. Para los que trabajan en la carrera de enfermería, les recomiendo ese capítulo porque tiene muchísimas implicancias en el tratamiento de los pacientes y son por lo general los enfermeros y las enfermeras los que están allí. La hiperespecialización médica es uno de los grandes riesgos. Creer que la persona es solo datos. Mi mamá no le gustaba un médico si no le tomaba la atención y si no la tocaba, dice, ni me toco. Una vez yo estaba presente cuando llevé a mi mamá a un control médico de un dolor de la rodilla. El médico en ningún momento se paró para revisar la rodilla de mi mamá. ¿Qué hizo? Miró solamente los estudios médicos. Rianing dijo, la medicina se está planteando el lugar que va a tener un médico, porque con los datos de la inteligencia artificial, obviamente, que la posibilidad de analizar y anticiparse las enfermedades es inimaginable. Pero la experiencia del contacto humano, que muchas veces realizan los enfermeros y las enfermeras en los procesos de sanación de los pacientes, no la tienen los médicos, si no están formados con otro criterio. Porque creen que tienen delante una máquina y es una persona. Con datos médicos, sí, pero es una persona. Educar en la realidad, una especialista que el año pasado estuvo en Río Cuarto, ahí la conocí. Súper interesante cómo habla del impacto que tiene en las nuevas adolescencias esto. Recupera tu mente y reconquista tu vida. Marian Rojas Nestapé tiene un podcast en Spotify o en Internet. Es una psicóloga, psiquiatra, hija de Gran Rojas, Ricardo Rojas, que es uno de los expertos mundiales en este tema. En este libro habla de algo muy interesante. Recién ahora estamos descubriendo la primera generación a la cual en criollo el cableado mental va a estar influenciado por las redes sociales. Y la captación de la atención, seguramente han leído alguna vez del ciclo dopamínico impulsado por el escroleo y la vista constante de reels. Nosotros tenemos el cerebro formado, o más o menos. Imagínense un niño al cual ese cerebro y ese cableado mental se le tiene que formar, lo que le hace a esa formación el impacto de lo dopamínico. Aparecen recién las primeras informaciones. Los que estamos en escuela sabemos los problemas que ha generado en los niños que enfrentaron en su casa la pandemia. Acá tenemos psicopedagogas. Imagínense eso llevado a escalas muy graves por los sistemas de hoy. El poder es un libro sobre la influencia del poder. Inteligencia espiritual, ahí nos sale el autor Francis Torralba, habla de esto humano desde otro lugar. No, el espiritual no solo hablando de tradiciones religiosas, sino de todo lo que nos hace humano. Y como decía Francisco, es una ponencia que hice el año pasado en un congreso de Río Cuarto sobre IA. Francisco era un papa que se involucró fuertemente en este tema, sobre todo en los últimos años de su vida y de su enfermedad, tomando decisiones en torno a la IA y, como les decía, visitando al G7. Y hay un documento que se llama la Convención de Roma, que el impulso pedido por Microsoft y otros magnates para empezar a regular la IA. Concluyendo, cuidar el ser humano está dentro de la cultura del cuidado. Como recién mencionaba, estuve terminando en Roma una capacitación en safeguarding, una palabra rara en inglés, que significa cómo cuidamos los espacios, los vínculos y los procesos institucionales. Detrás de estos planteos hay un fuerte cuidado. Y la decisión que ojalá cada uno de ustedes tome en referencia a lo que planteaba al principio, custodiar lo humano, ¿qué tengo que custodiar yo de mi propia humanidad? No se trata de no usar la IA, todos lo usamos, yo la uso. Pero tengo que preguntarme qué estoy perdiendo con eso. Yo soy un gran lector, pero empecé a descubrir que por diversas razones cada vez leía menos. Y creía que lo que podía brindarme la IA era importante. Sí, me acelera procesos,
pero el contacto con un libro es único. Y por ejemplo, hasta en el sueño, yo leo a veces con la tablet o leía en el teléfono y empecé a descubrir dificultades para descansar. Y empecé a revisar mis hábitos. En el seminario, Diego sabe, yo leía siempre antes de dormir. Nunca tuve problemas de sueño. Es que hasta leer en papel es un proceso que ayuda a que suba la melatonina, baje los procesos que nos hacen estar excitados todo el tiempo. Ya nosotros vivimos fuera del ciclo circadiano por esta luz. En el mundo antiguo tendríamos que estar todos durmiendo porque ya entró el sol. Nuestro cuerpo sigue respondiendo a ese esquema. Pero nosotros le exigimos todo el tiempo rendimiento. Para mí recuperar lo humano era volver a leer un libro físico y no scrollear tanto antes de dormir. La pregunta que yo les traslado a ustedes es: ¿qué tienen que cuidar ustedes? Y no piensen en grandes cosas. El Papa dice: invirtamos en la educación que empieza por nosotros mismos. Todos necesitamos formarnos para vivir en el mundo digital de una manera humana. No se trata de usarla, no se trata de ir a los tecnos apocalípticos, pero descubrir que hay un gran desafío. Cuidemos las relaciones. La cultura digital multiplica las conexiones y ofrece nuevas posibilidades de encuentro. Sin embargo, el corazón humano conserva una necesidad irrenunciable de proximidad. Invito a salvaguardar los espacios y los momentos en que la presencia física sigue siendo decisiva. Ya les leí el texto de Magnani y hay varios que los dicen. Hay un libro que es muy bueno que se llama La sociedad ansiosa, de otro experto que habla del impacto en la niñez. Volver a jugar es una experiencia pedagógica inigualable. Volver a comunicarnos, un mate, un café, un asado, no es lo mismo que un mensajito. No se trata de tiempo, sino qué hacemos con el tiempo. Vuelvo a decir, ¿qué hicimos? Ese es mi contacto, ese es mi perfil si alguno quiere seguir. Y muchas gracias por la presencia y la invitación. Ahora abrimos al debate. De esta manera, bueno, teníamos la posibilidad de escuchar al padre Raúl Frega esta interesante disertación y estamos con el director del Instituto Castagnino, Franco. Realmente qué interesante tratar estos temas con el alumnado, pero con los vecinos que se llegaron. Sí, para nosotros es sumamente importante, ya que nos permite abordar, pensar de manera integral la formación de los futuros profesionales que se están formando aquí en el instituto, no solo de la formación docente, sino también de la formación técnica, con la diversidad de carreras técnicas que tiene el instituto y que muchas de ellas, hoy por hoy, en los nuevos planes de estudio, llevan adelante lo que es la inteligencia artificial, Big Data, todo el manejo de los datos, los contenidos y demás, y la producción de esto. Bueno, y lo que significa esta posibilidad del debate, de repensar sobre estos temas tan candentes. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, agradecer a todos los que nos han acompañado. Seguimos trabajando en esa línea porque ahora tenemos otro desafío de poder pensar la seguridad en el Internet. Hoy nos visitó la secretaria de Educación de la provincia de Córdoba, la magíster Claudia Maínez. Le contábamos de esta experiencia y la verdad que la destacaba por justamente poder abordarlo de esta manera y nos invitaba a seguir pensando esta temática bajo otra mirada. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Así entonces, Teleco Canal 10 Televisión con este material especial a través de esta propuesta del Instituto de Educación Superior Clelia Fanny Castagnino. Venta e instalación de sistemas de seguridad para hogares y empresas. Entérate de lo que ocurre en tu casa o negocio adquiriendo un sistema de cámaras de vigilancia.
Podrás monitorearlas desde cualquier punto del mundo con una conexión de internet o desde cualquier dispositivo telefónico. Podrás revisar en cualquier momento lo que sucedió en el día, ya que todo queda almacenado. Solicita una demostración sin compromiso al 3534-122-145 o el Estudio Integral de Informática del ingeniero Alejandro Pagliero. Cooperativa de Electricidad Bengolea. Energía eléctrica, agua potable, televisión por cable, telefonía urbana y rural, internet, biblioteca, videoteca, servicios sociales. Cooperativa de Electricidad de Bengolea. Servicios para toda la comunidad. Mirá todo lo que hicimos en Villa María en 2 años. Mirá. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. Muy pronto inauguraremos el nuevo centro ambulatorio de tratamientos de adicciones en la ex sede del Hogar Infantil El Gurisito, en Barrio Santa Ana. Un espacio municipal que brindará acompañamiento interdisciplinario a adolescentes y adultos que necesiten atención sin internación. Ya inauguramos el nuevo edificio de la Escuela de Formación Profesional en Automatización Industrial y Robótica, ubicado entre los barrios Solares del Norte y Felipe Bota. Además, se abrirá el primer anexo de la Academia Policial para Oficiales, que formará profesionales destinados al sudeste y sur cordobés. Y Villa María contará también con una base operativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Córdoba elige invertir en educación, salud y seguridad. Ver que se construyen nuevas escuelas da esperanza. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Villa María, hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Municipalidad de Chazón. Brindamos servicios. Facilitamos trámites a través del registro civil. Salud con el dispensario. Acompañamos a nuestras instituciones. Seguimos construyendo viviendas. Avanzamos con el gas natural en el parque industrial. Y estamos siempre cerca de los vecinos. Juntos hacemos el futuro de Chazón. Municipalidad de Chazón. Municipalidad de Ucacha, obras y gestiones permanentes. Municipalidad de Ucacha, con todos, entre todos. El Club Deportivo de Caza y Pesca Alas Coloradas sigue sumando socios. Vos también podés ser parte de esta hermosa institución. Para mayor información, comunicate a los celulares 353 42 69 960 o 353 42 70 001 o con cualquier miembro de la comisión directiva. Hacete socio del Club Deportivo de Caza y Pesca Alas Coloradas. Doctora María Cecilia Santillán, médica especialista en diagnóstico por imagen. Atiende en su consultorio en calle San Luis 228 Ucacha. Recibe todas las obras sociales, ecografías mamarias, ginecológicas, obstétricas, 4D, abdominal, renal, prostática, muscular, ecografías en adultos, niños y bebés. Turnos y consultas al teléfono 3534-191-166, por urgencias al 351-34 80-190. Doctora María Cecilia Santillán, ecografías. En Córdoba,
El cuidado del ambiente es una política pública que asegura calidad de vida hoy y a las generaciones futuras. Lo hacemos incentivando la movilidad eléctrica, incorporando biocombustibles y generando más energía proveniente de recursos renovables. EPEC. Teleco, Canal 10 TV. Fútbol con estilo. Teleco Noticias, eventos y coberturas para vernos de cerca. Podés escucharnos por FM Vox 103.3 Ucacha o www.fmvoxucacha.com.ar. También podés bajar nuestras apps y escucharnos en tu celular a donde vayas y por Teleco Canal 10 TV, donde además encontrarás nuestra clásica programación local y zonal. Búscanos en las redes sociales e informate de lo que nos sucede. Y Teleco Canal 10 Televisión.